Welcome to Pro Español. Me llamo Victoria. Tengo 26 años y la vida ya me ha mostrado el lado más oscuro de la realidad. Hace 5 años era una esposa joven llena de sueños, viviendo en una pequeña casa con mi esposo y nuestro pequeño hijo, Nico. Pensaba que mi vida siempre estaría a salvo dentro de esas paredes. Pero el destino tenía otros planes. Mi esposo tenía solo 28 años cuando falleció repentinamente. Una mañana salió a trabajar y por la noche recibí la noticia de que se había ido para siempre. En un instante, todo mi mundo se hizo pedazos. Me convertí en viuda con apenas 26 años. Tenía un hijo de 3 años aferrado a mí preguntando, «Mamá, ¿dónde está papá?». No tenía respuesta. Al principio, la gente venía a nuestra casa con lágrimas y palabras de condolencia. Vecinos, familiares e incluso amigos lejanos llenaban nuestras habitaciones. Decían, «Estamos aquí para ti, Victoria. No te preocupes». Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, esas personas desaparecieron. Sus palabras eran solo palabras. Nadie se quedó para ayudar a una joven viuda que luchaba por sobrevivir. El trabajo de mi esposo me dio una pequeña cantidad de dinero como apoyo, pero se terminó en pocos meses. Las cuentas se acumulaban, el alquiler vencía y yo no tenía ingresos. Nunca había trabajado fuera de casa, pero ahora no tenía otra opción. Empecé a trabajar como empleada doméstica en casas ajenas, lavando platos, fregando pisos y cocinando para otros, mientras mi propio hijo a veces pasaba hambre. Pero la parte más dura de mi nueva vida no fue la pobreza. Fue la manera en que la gente me miraba. Cuando eres una viuda joven, la gente no ve tu dolor, ve tu cuerpo, ve tu debilidad, ve una oportunidad. Al principio eran cosas pequeñas. El propietario venía a cobrar el alquiler y se paraba demasiado cerca de mí. Sus ojos me recorrían de una manera que me hacía estremecer. Decía, «Victoria, eres demasiado joven para vivir sola. Necesitas un hombre que cuide de ti». Su sonrisa no era amable, era afilada, cortante, llena de significados ocultos. Una tarde, cuando le dije que no tenía suficiente dinero para el alquiler, se inclinó más hacia mí y susurró, «Hay otras maneras de pagar, ya sabes». Mi corazón se detuvo. Cerré la puerta rápidamente, temblando, abrazando a Nico con todas mis fuerzas. Aquella noche no pude dormir. Las paredes de mi propia casa ya no se sentían seguras. En el trabajo no era diferente. Algunos hombres en las casas donde limpiaba me miraban mientras me agachaba para recoger cosas. Un día, un hombre rozó por accidente su mano con la mía y dijo con una sonrisa, «Trabajas muy duro, Victoria. Debes sentirte sola por las noches». ¿Sola? Esa palabra me quemó por dentro. ¿Pensaban que mi soledad era una invitación? ¿Creían que ser viuda me convertía en un blanco fácil? Llegué a casa tarde esa noche, con el cuerpo dolorido y el espíritu destrozado. Nico estaba dormido en el suelo, esperándome. Me senté a su lado, le acaricié el cabello y lloré en silencio.
Quería gritar, preguntarle al mundo, ¿es esto lo que merece una viuda? ¿Ser vista como débil, como barata, como el placer secreto de alguien? Pero no tenía voz. Si hablaba, la gente me culparía. Dirían, Victoria debió haberlos provocado. ¿Por qué si no los hombres se comportarían así? Lo peor fue cuando incluso los llamados amigos de la familia cambiaron. Un pariente venía a visitarme con frecuencia después de la muerte de mi esposo. Al principio traía víveres y me hablaba con amabilidad. Pensé que de verdad quería ayudarnos, pero poco a poco sus palabras cambiaron. Una noche me dijo, Victoria, todavía eres joven. Necesitas amor. Yo puedo hacerte feliz otra vez. Me quedé paralizada. Su mano se acercó a la mía. El pecho se me cerró. Todo mi cuerpo gritaba que huyera. Me aparté y dije con firmeza, por favor, vete. Me miró con rabia y respondió, no te hagas la inocente. Sin mí, ¿cómo vas a sobrevivir? Aquella noche cerré la puerta con llave y abracé a Nico con fuerza. Sus pequeños brazos rodeaban mi cuello mientras su voz inocente preguntaba, Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Cómo podía explicarle a un niño que el mundo de su madre estaba lleno de sombras? Los días se convirtieron en meses. Mi rutina era simple: levantarme temprano, preparar a Nico para la escuela y luego trabajar en 3 casas diferentes hasta la noche. Mi cuerpo se debilitaba, pero yo seguía adelante, no por mí, sino por él. Pero no importaba a dónde fuera, los mismos susurros, las mismas miradas, las mismas propuestas me seguían. A los 26 años, mi belleza, que debería haber sido una bendición, se convirtió en una maldición. Los hombres pensaban que mi sonrisa era una invitación, que mi silencio era consentimiento, que mis dificultades eran una oportunidad para aprovecharse. Empecé a cubrirme más, a evitar el contacto visual, a hablar menos. Aún así no se detenía. Una vez, mientras regresaba a casa por la noche, un grupo de jóvenes me siguió por la calle, gritando bromas obscenas. Apreté con fuerza la mano de Nico y caminé más rápido, con el corazón golpeándome el pecho. Esa noche comprendí lo verdaderamente insegura que estaba. Nico tenía solo 8 años entonces, pero lo notaba. Me tomaba la mano con gesto protector y decía, Mamá, no te preocupes, yo creceré y cuidaré de ti. Sus palabras inocentes me daban fuerza, pero en el fondo yo me estaba rompiendo. El mundo me veía como una viuda, una mujer débil, un objeto. Solo mi hijo me veía como una madre. Solo él entendía mi dolor. Pero esta no es el final de mi historia, porque incluso en las luchas más oscuras, la luz puede aparecer. Nico, mi pequeño, crecería y se convertiría en algo mucho más grande de lo que jamás pude imaginar. Y ahí fue cuando mi vida empezó a cambiar. Después de años viviendo con miedo, humillación y trabajo interminable, poco a poco acepté que esa era mi vida. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu se negaba a morir porque tenía una razón para seguir adelante. Mi hijo, Nico. Nico ya no era un niño pequeño. Cuando cumplió 12 años,
pude ver algo fuerte en su mirada, algo que iba más allá de su edad. Me había visto sufrir, había visto las miradas sucias del propietario, los susurros de los vecinos y las bromas crueles en las calles. Sabía, incluso siendo un niño, que su madre vivía en un mundo que no era seguro. Una noche, cuando regresé tarde a casa después de limpiar en 3 casas, encontré a Nico esperándome afuera de la puerta. Corrió hacia mí y me dijo: «Mamá, nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Algún día seré fuerte y tú no tendrás que llorar nunca más». Sonreí entre lágrimas, pero por dentro me pregunté: ¿cómo puede un niño cargar con una promesa tan pesada? Pero Nico no era como los demás. Estudiaba más que nadie en su clase. Mientras otros niños jugaban, él leía. Mientras ellos reían, él trabajaba. A veces se quedaba con hambre para que yo pudiera comer. Una vez, cuando le dije que gastara el poco dinero que le daba para el recreo en golosinas, lo guardó. Más tarde descubrí que lo había usado para comprarme unos zapatos nuevos porque los míos estaban rotos. Era solo un niño, pero ya se estaba convirtiendo en el hombre que su padre no pudo vivir lo suficiente para ser. Aún así, la vida seguía poniéndonos a prueba. Una tarde, mientras limpiaba el suelo en una casa, el dueño, un hombre de mediana edad, se acercó y se paró detrás de mí. Sentí su sombra incluso antes de verlo. Dijo en voz baja: «Victoria, ¿por qué trabajas tanto? Si fueras mía, no tendrías que mover un dedo». Me quedé paralizada. Su mano tocó mi hombro. El estómago se me retorció de miedo. Aparté su mano y dije: «Por favor, respétese usted y respéteme a mí». Él sonrió con desprecio y susurró: «¿Respeto? El respeto no llena el estómago. Piénsalo». Salí de esa casa temblando. Cuando llegué a casa, Nico notó mis lágrimas. No hizo preguntas, pero esa noche lo oí susurrar para sí mismo: «Algún día, mamá, haré que todos se arrepientan». Ese fue el día en que comprendí algo. Mientras la sociedad intentaba romperme, estaba forjando a mi hijo como acero. Pasaron los años. Nico entró a la escuela secundaria y siguió destacándose. Sus maestros lo apreciaban por su disciplina. Uno de ellos, el señor Antonio, notó su potencial y a menudo lo animaba: «Nico, no solo eres inteligente, eres especial. Puedes cambiar vidas, empezando por la de tu madre». Nico se tomó esas palabras muy en serio. Empezó a dar clases particulares a niños más pequeños después de la escuela, ganando pequeñas cantidades de dinero. En lugar de gastarlo en sí mismo, lo ponía en silencio en mi mano. «Mamá, cómprate algo para ti», me decía con una sonrisa. A veces, cuando yo estaba demasiado agotada para cocinar, Nico preparaba comidas sencillas. Incluso aprendió a coser los botones de su camisa para que yo no tuviera que hacerlo. En cada gesto me estaba protegiendo, levantándome, amándome, no solo como hijo, sino como el único hombre de la casa. Cuando cumplió 16 años, ganó una beca para estudiar en el extranjero. El día que recibimos la carta de aceptación,
la sostuve con las manos temblorosas. Mis lágrimas cayeron sobre el papel. Nico me abrazó con fuerza y susurró: «Mamá, tu lucha termina aquí. Te lo prometo». La noche anterior a su vuelo no pude dormir. Pensaba en todos los días en que pasamos hambre, en todos los insultos, en todas las manos no deseadas que intentaron tocarme, en todas las noches en que lloré contra la almohada. Y ahora mi hijo se iba a construir una nueva vida, una vida nacida de todo ese dolor. En el aeropuerto, cuando Nico me abrazó por última vez, me dijo: «Mamá, has sido madre y padre para mí. Nunca te rendiste, ahora déjame luchar por ti». Cuando se fue, me sentí vacía y llena al mismo tiempo. Meses después, me llamó desde el extranjero. Su voz estaba llena de alegría. «Mamá, conseguí un trabajo a tiempo parcial. Te enviaré dinero todos los meses». Y lo hizo. Por primera vez en años no tuve que fregar suelos ni rogarle a los propietarios por compasión. Poco a poco, nuestra casa empezó a cambiar. Compramos muebles, llenamos la cocina de comida. Nico seguía enviando más dinero diciendo: «Mamá, quiero que descanses». Los años pasaron y Nico se graduó con honores. Cuando por fin regresó a casa, ya no era el niño pequeño que yo había llevado en mis brazos. Era alto, seguro de sí mismo y orgulloso. En su mano llevaba un contrato de trabajo. Le habían ofrecido un puesto muy bien remunerado. El día que volvió, nuestra casa se llenó de familiares que antes nos habían ignorado. Sonreían, nos felicitaban, fingían que siempre les habíamos importado, pero a Nico no le importaban ellos, solo le importaba yo. Me abrazó con fuerza y susurró: «Mamá, lo logramos. Esta casa es tuya. Tus lágrimas han terminado». En ese momento comprendí algo. La sociedad había intentado destruirme con pobreza, con abusos, con miradas sucias y propuestas indecentes, pero fracasó. ¿Por qué? Porque el amor, puro, inocente, entre una madre y su hijo, era más fuerte que todo eso. Nico no solo me devolvió la estabilidad económica, me devolvió la dignidad. Las viudas no son débiles, son sobrevivientes, pero la sociedad muchas veces las ve como objetos en lugar de como seres humanos. La gente debe entender que detrás de cada viuda no hay solo una mujer, sino una madre, una hermana, una hija, alguien que merece respeto, no explotación. Y a veces, la mayor fortaleza no viene de personas externas, sino de los hijos que se crían con amor y sacrificio. La historia de Nico es la prueba. Un solo acto de compasión, la determinación de un niño, puede reconstruir una familia rota. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte a mi canal Pro Español para más historias interesantes.